Ella tenía todo lo que una mujer de su tiempo podía desear: una casa limpia, un marido bueno, una huerta que daba fruto y una vida ordenada que transcurría sin sobresaltos. No era rica, pero tampoco le faltaba nada. Tenía a Franco, y Franco era suficiente. Hasta que un martes de madrugada Franco no despertó. Azucena tenía 42 años cuando se quedó sola, y no era solamente la soledad lo que la aplastaba contra la cama cada mañana, era el descubrimiento brutal de que no sabía hacer nada. No sabía uncir los bueyes a la carreta. No sabía cuándo regar el maíz y cuándo dejarlo descansar. No sabía cuánto cobrar por un kilo de tomate, ni cómo hablarle a un cliente que regateaba. No sabía manejar el dinero, ni dónde Franco guardaba los papeles importantes. Ni siquiera conocía el nombre de todos los hombres con quienes su marido hacía negocios. Había vivido 42 años dentro de una casa que era el mundo entero para ella, y ahora ese mundo se había derrumbado y dejado al descubierto que afuera había otro mundo enorme y desconocido para el que Azucena no estaba preparada. Antes de que sigas escuchando, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Nos alegra mucho saber que nuestros cuentos llegan a tantos rincones distintos. Y si ya te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos cuentos. En el último tramo del siglo XIX, en los pueblos rurales de América Latina, la vida de una mujer casada transcurría dentro de límites muy precisos. La casa, la cocina, los hijos si los había, la huerta si el marido lo permitía. El mundo de afuera, el comercio, los tratos, el dinero, era territorio de hombres, y pocas mujeres lo cruzaban sin que alguien levantara una ceja. Azucena nunca había necesitado cruzarlo. Franco se encargaba de todo con una dedicación tranquila y sin aspavientos. Salía antes del amanecer con la carreta cargada de verduras y frutas que él mismo cultivaba. Recorría los 12 kilómetros hasta el pueblo, atendía su puesto en el mercado con la paciencia de quien disfruta lo que hace, y volvía al anochecer con el dinero justo, los saludos de medio pueblo y algún dulce que le compraba a la confitería de Doña Remedios, porque sabía que a Azucena le gustaban los de miel. Era un hombre bueno, no de los que hacen alarde de su bondad, ni de los que esperan reconocimiento a cambio. Era bueno en silencio, en los gestos pequeños, en la forma en que preguntaba cómo había pasado el día antes de sentarse a comer, en la forma en que arreglaba las cosas, sin esperar que ella se lo pidiera 2 veces. Azucena lo amaba con la tranquilidad de quien ama algo que siempre ha estado ahí y no imagina que pueda dejar de estarlo. La noche antes de morir, Franco cenó sin apetito. Dijo que tenía un cansancio raro, distinto al cansancio del trabajo, y se acostó temprano. Azucena le tocó la frente. No tenía fiebre, y pensó que era el calor del verano que a veces lo agotaba más de lo normal. Se durmió tranquila a su lado, como todas las noches de los 20 años que llevaban casados. A las 3 de la mañana se despertó sin saber por qué y encontró a Franco inmóvil a su lado, con una quietud que no era de sueño. El médico del pueblo dijo que había sido el corazón, que a veces el corazón simplemente se detiene sin avisar, sin dar tiempo a despedidas ni a palabras finales, que Franco no había sufrido, que había sido rápido. Azucena escuchó todo eso parada en el umbral de su propia casa, con las manos apretadas contra el delantal, mirando al médico sin ver realmente su cara, porque algo dentro de ella se había apagado junto con Franco, y todavía no había entendido del todo lo que eso significaba. Los vecinos vinieron, prepararon la comida, lavaron el cuerpo de Franco, organizaron el velorio con esa eficiencia silenciosa que tienen las comunidades rurales cuando la muerte visita a uno de los suyos. Azucena dejó que todo pasara alrededor de ella como una corriente de río, sin resistir ni ayudar, parada en el centro de su propio dolor como piedra en medio del agua. Enterraron a Franco un jueves por la mañana, bajo un cielo blanco y quieto que no tuvo la decencia de llover. Fueron 3 días después del entierro, cuando llegó el primer golpe. Azucena estaba sentada en la cocina con una taza de café que se había enfriado sin que ella lo tomara, cuando escuchó golpes en la puerta. Abrió y encontró a un hombre que no conocía. Era alto, de traje oscuro, que desentonaba con el polvo del camino rural, con bigote recortado y ojos que registraban cada detalle de la casa y el terreno
con una rapidez que no era curiosidad, sino cálculo. Se presentó como Evaristo Salcedo, comerciante de la ciudad. Dijo que lamentaba mucho la pérdida, que Franco había sido un hombre estimable y que venía porque tenía un asunto pendiente que resolver con la viuda. Azucena lo hizo pasar a la sala sin sospechar nada. Salcedo sacó de la cartera un documento escrito a mano, con números y fechas y la firma inconfundible de Franco al pie, y lo puso sobre la mesa con la suavidad de quien pone una trampa. Franco le había pedido prestado dinero 18 meses atrás. Una suma considerable, suficiente para comprar semillas, herramientas nuevas y reparar la carreta que había quedado inutilizable después de un accidente en el camino al pueblo. Había prometido devolver el préstamo en cuotas mensuales, con un interés que Salcedo calificó de razonable. Había pagado 4 cuotas. Después, las cuotas se fueron espaciando. Después, dejaron de llegar. Salcedo habló durante 10 minutos, con la voz tranquila de quien ya tiene todo calculado. Explicó que el monto adeudado, sumados los intereses acumulados, era una cifra que Azucena no podía pagar ni en un año de ventas en el mercado, y que si en el plazo de 90 días no veía señales concretas de pago, tendría que recurrir a las autoridades para ejecutar la deuda sobre los bienes de la propiedad, la carreta, las herramientas, la tierra, si era necesario. Después se levantó, recogió su documento, dijo nuevamente que lamentaba mucho la pérdida y salió por la misma puerta por donde había entrado, dejando a Azucena sentada en la sala con las manos sobre la mesa y el mundo hundiéndose debajo de los pies por segunda vez en una semana. Esa noche Azucena no durmió. Se quedó en la cama mirando el techo, escuchando el silencio enorme que Franco había dejado a su lado, y pensó en él con una mezcla de amor y dolor y una rabia suave que le daba vergüenza sentir porque él ya no estaba para defenderse. ¿Por qué no le había dicho? ¿Por qué había cargado eso solo durante 18 meses, saliendo cada mañana con la carreta y volviendo cada noche con el dulce de miel, sin decir una palabra? ¿Tenía miedo de decepcionarla? ¿Vergüenza de que ella supiera que las cosas no andaban tan bien como él dejaba creer? Azucena no tenía respuestas, porque Franco no estaba para darlas, y esa ausencia de respuestas era casi tan dolorosa como la ausencia de él. En los días que siguieron, Azucena intentó funcionar. Se levantaba, iba a la cocina, ponía agua a calentar y después se quedaba parada frente al fogón sin recordar para qué había ido hasta ahí. Salía al huerto, miraba las plantas y volvía adentro sin haber hecho nada porque no sabía qué era lo que había que hacer ni en qué orden hacerlo. Se sentaba en el sillón de Franco, el que él usaba para leer los domingos, y se quedaba ahí horas, con las manos en el regazo y los ojos fijos en un punto de la pared que no tenía nada interesante que mirar. La casa fue perdiendo el orden que Azucena siempre había mantenido con orgullo. Los platos se acumularon en la pileta. El piso dejó de barrerse. La ropa limpia quedó apilada sin doblar sobre una silla, porque doblarla requería un esfuerzo que Azucena no encontraba dentro de sí misma. Y afuera, en el huerto que Franco había cultivado con años de trabajo y paciencia, las plantas empezaron a morir. Si ya estás sintiendo el peso de esta historia, deja tu like ahora. Y cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que aprender a hacer algo que creías imposible. Nos leemos ahí abajo. Primero fue el tomate, que sin riego regular comenzó a marchitarse en las matas, con los frutos a medio crecer, rojos a medias y podridos del otro lado. Después el maíz, que se dobló bajo el calor sin que nadie lo socorriera. Después las lechugas, que se quemaron y se volvieron papilla café sobre la tierra seca. Azucena lo veía desde la ventana de la cocina y sentía que debería hacer algo, que Franco se hubiera partido el alma de ver su huerto en ese estado, pero entre el saber que debería hacer algo y el levantarse a hacerlo, había un abismo que sus piernas no encontraban cómo cruzar. Los vecinos lo notaron. En un pueblo pequeño, donde la vida de cada uno es visible para todos, el deterioro de la propiedad de Azucena era conversación de corredor y de misa dominical. Algunos opinaban que era normal, que era el luto, que había que darle tiempo. Otros movían la cabeza con esa mezcla de lástima y juicio que a veces es peor que la indiferencia. Doña Perpetua, la vecina de más edad que vivía al otro lado del camino
y que había conocido a Franco desde niño, fue la primera en actuar. Apareció una mañana con una olla de caldo y tocó la puerta sin avisar. Azucena tardó tanto en abrir que doña Perpetua ya estaba por irse cuando escuchó los pasos arrastrarse por el corredor. Lo que encontró del otro lado de la puerta la dejó sin palabras por un momento. Azucena estaba en camisón a las 10 de la mañana, con el cabello sin peinar, los ojos hinchados de llorar o de no dormir, o de las dos cosas juntas, y una expresión en el rostro que doña Perpetua reconoció porque la había visto antes, en el espejo, 30 años atrás cuando perdió a su propio marido. No dijo nada, entró, puso la olla en el fogón, sirvió 2 tazas de caldo y se sentó a la mesa como si fuera su propia cocina. Azucena se sentó frente a ella sin protestar. Estuvieron así casi una hora, las dos en silencio, tomando el caldo caliente mientras la mañana avanzaba afuera y los pájaros hacían su ruido habitual como si el mundo fuera el mismo de siempre. Antes de irse, doña Perpetua dijo una sola cosa. Dijo que iba a volver mañana y que si Azucena no abría la puerta iba a seguir tocando hasta que abriera, porque tenía los nudillos duros y la paciencia larga. Después se fue con su olla vacía y dejó a Azucena parada en el umbral, que era más de lo que había logrado hacer en días. Doña Perpetua volvió al día siguiente, y al otro después de ese. A veces traía comida, a veces traía las manos vacías y simplemente se sentaba. No daba consejos, no decía que había que ser fuerte, no mencionaba a Dios ni al tiempo que todo lo cura. Solo estaba, y a veces estar es lo único que sirve. Fue en la 4ª semana cuando llegó don Aurelio, el vecino que tenía la propiedad al norte, un hombre de 60 años, callado y de movimientos lentos, que había trabajado la tierra toda su vida y conocía cada planta del valle por su nombre y sus caprichos. Llegó una mañana temprano con un azadón al hombro y sin pedir permiso entró al huerto y empezó a regar lo que quedaba en pie. Azucena lo vio desde la ventana y no dijo nada. Al día siguiente, don Aurelio volvió, y al siguiente, y un jueves por la mañana apareció con su hijo mayor y entre los dos arrancaron las plantas muertas, voltearon la tierra reseca y dejaron los canteros listos para resembrar. Azucena salió al huerto ese jueves por primera vez en semanas. Se paró en el borde del cantero recién trabajado, con la tierra oscura y húmeda brillando bajo el sol de la mañana, y sintió algo que no sabía nombrar todavía, pero que era el primer indicio de que algo en ella no había muerto del todo. Don Aurelio la miró de reojo, siguió trabajando, y dijo sin levantar la vista que si ella quería aprender, él podía enseñarle. Que no era difícil, que la tierra era paciente, y que lo único que no perdonaba era el abandono. Azucena no respondió ese día, pero al día siguiente salió al huerto con las manos vacías y se paró al lado de don Aurelio y lo miró trabajar. Y él explicó lo que hacía sin que ella preguntara, con la paciencia de quien entiende que aprender también a veces se hace en silencio. Fue esa misma semana cuando la comunidad entera decidió que era momento de actuar. No hubo una reunión formal, no hubo un acuerdo explícito. Fue como esas cosas que pasan en los pueblos pequeños, donde la gente se conoce de toda la vida y no necesita palabras para entenderse. Alguien le dijo algo a alguien, que se lo dijo a otro, y un domingo después de misa, mientras Azucena dormía sin saber nada, 11 personas se presentaron en su propiedad con herramientas, semillas y comida para el día entero. Si estás llegando hasta aquí en esta historia, significa que algo en Azucena te está tocando. Déjanos tu like y comparte este cuento con alguien que también necesite escuchar que el piso puede volver a aparecer debajo de los pies. Doña Perpetua golpeó la puerta, hasta que Azucena abrió, todavía en camisón y con cara de no entender qué estaba pasando. Y cuando salió al corredor y vio el patio lleno de gente que ya estaba trabajando, que ya había empezado sin esperar su permiso ni su aprobación, se le doblaron las rodillas y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. Nadie le hizo discurso. Nadie le dijo que tenía que ser valiente, ni que Franco hubiera querido verla así de parada. Los hombres fueron al huerto con don Aurelio y resembraron los canteros con las semillas que habían traído. Las mujeres tomaron la casa, barrieron, fregaron, doblaron la ropa, pusieron orden en la cocina con esa eficiencia serena de quien lo hace porque quiere y no porque le toca. Doña Perpetua tomó a Azucena del brazo con suavidad
y la llevó adentro y le dijo que se sentara, que ese día no tenía que hacer nada, que ese día era de los demás para ella. Azucena se sentó en el sillón de Franco y lloró. Lloró de una manera que no había podido llorar desde el día del entierro, con el cuerpo entero, con ruido, con las manos tapando la cara y los hombros sacudiéndose. Lloró a Franco. Lloró la deuda que él había cargado solo. Lloró las plantas muertas y los platos sin lavar y las mañanas sin poder levantarse. Lloró todo lo que había guardado apretado en el pecho durante semanas. Y las mujeres la dejaron llorar sin apuro, porque sabían que ese llanto no era derrumbe sino limpieza. Cuando el llanto pasó, una de las vecinas más jóvenes, Lucía, muchacha de unos 25 años, con manos de trabajar y una sonrisa que no necesitaba motivo para aparecer, le puso en las manos una taza de té de manzanilla y se sentó en el suelo a su lado como si sentarse en el suelo fuera la cosa más natural del mundo. Le dijo que cuando su padre había muerto, ella había pasado 2 meses sin poder cocinar, porque cada vez que encendía el fogón se acordaba de él y no aguantaba. Le dijo que eso no era locura ni debilidad, que era querer a alguien de verdad, y que el día que pudo volver a cocinar sin llorar supo que estaba saliendo. Azucena la escuchó y no dijo nada, pero algo en su pecho se aflojó un poco más. Al final del día, cuando el sol bajaba y la gente empezaba a recoger sus cosas para volver a sus casas, la propiedad parecía otra. El huerto tenía canteros frescos y resembrados. La casa olía a limpio. La carreta de Franco estaba en el lugar correcto, con las ruedas revisadas por don Aurelio, que había encontrado una que empezaba a ceder y la había reforzado sin que nadie se lo pidiera. Azucena estaba parada en el corredor, viendo irse a la gente, cuando don Aurelio pasó a su lado y se detuvo un momento. Dijo que mañana iba a empezar a enseñarle a uncir los bueyes, que era más fácil de lo que parecía, que Franco había aprendido en 3 días y que ella no tenía por qué tardar más. Dicho eso, siguió caminando hacia el camino con el azadón al hombro, sin esperar respuesta. Azucena se quedó parada en el corredor hasta que el último vecino desapareció por el camino de tierra. Después entró, fue a la cocina, calentó lo que las mujeres habían dejado en el fogón, se sentó a la mesa y comió. Comió de verdad, con hambre, por primera vez en semanas. Y cuando terminó, lavó el plato. Solo ese, solo uno. Pero lo lavó. Don Aurelio llegó al día siguiente con el sol todavía bajo, cuando la tierra olía a noche reciente y el rocío hacía brillar las hojas del huerto como si alguien las hubiera barnizado durante la madrugada. Azucena ya estaba levantada, no porque hubiera dormido bien, que no había dormido, sino porque algo en ella había decidido en silencio, mientras miraba el techo en la oscuridad, que lavarse la cara y ponerse ropa de trabajo antes de que llegara don Aurelio era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que la gente había hecho por ella el día anterior. Don Aurelio no comentó nada sobre verla de pie y presentable, simplemente asintió con la cabeza, como quien aprueba algo sin querer hacer ruido al respecto, y caminó hacia donde estaban los bueyes. Se llamaban Pardo y Lucero. Franco les había puesto los nombres y los trataba con una consideración que a veces Azucena había encontrado exagerada para ser animales. Ahora, parada frente a ellos en la mañana temprana, entendió que Franco tenía razón. Eran criaturas enormes y pacientes que la miraban con esos ojos oscuros y tranquilos que los bueyes tienen, como si ya supieran todo lo que iba a pasar y hubieran decidido de antemano no alterarse por nada. Don Aurelio explicó cada paso con la misma paciencia con que había explicado el huerto. Cómo acercarse a los animales sin movimientos bruscos, cómo colocar el yugo, cómo ajustarlo sin apretarlo de más, cómo hablarles mientras se trabajaba, porque los bueyes, dijo, respondían mejor a quien les hablaba que a quien los mandaba en silencio. Azucena hizo todo lo que él mostraba, despacio, con las manos torpes de quien nunca había tocado un yugo en su vida. Pardo se movió cuando ella lo intentó colocar y el yugo cayó al suelo, con un golpe que hizo que Azucena diera un paso atrás del susto. Don Aurelio recogió el yugo sin decir nada y le indicó que lo intentara de nuevo. Lo intentó 4 veces antes de que quedara bien puesto. Después vino uncir la carreta. Después aprender a subirse al pescante con la falda larga sin enredarse y caer, lo que requirió 3 intentos y produjo en don Aurelio algo que podría haber sido el principio de una sonrisa
si don Aurelio fuera hombre de sonreír. Después, aprender a sostener las riendas con la tensión correcta, ni tan floja que los animales hicieran lo que quisieran, ni tan tensa que se confundieran. Don Aurelio caminó al lado de la carreta, mientras Azucena daba la primera vuelta por el camino de tierra que rodeaba la propiedad. Le decía cuándo aflojar, cuándo tensar, cuándo hablarle a Pardo, que era el más temperamental de los dos. Azucena escuchaba y obedecía con la concentración de quien sabe que un error puede terminar mal, y cuando completó la vuelta entera y detuvo la carreta frente a la casa sin ningún incidente mayor, exhaló un aire que no sabía que había estado conteniendo. Don Aurelio dijo que para el primer día estaba bien, que mañana lo harían de nuevo. Así fueron los días que siguieron. Cada mañana don Aurelio llegaba temprano y enseñaba algo: la carreta, el huerto, cuándo regar y cuándo no, qué señales buscaba en las hojas para saber si una planta necesitaba agua o sombra, o que la dejaran tranquila. Cómo distinguir la tierra buena de la tierra cansada. Cómo preparar el compost que Franco hacía en el rincón del fondo y que Azucena siempre había ignorado porque le parecía cosa de él. Lucía también aparecía seguido, a veces con doña Perpetua, a veces sola. Ayudaba en el huerto, conversaba mientras trabajaban, le contaba cosas del mercado del pueblo, que Azucena nunca había pisado porque Franco siempre había ido solo. Fue Lucía quien le explicó cómo funcionaba el puesto que Franco tenía en el mercado, que había que llegar antes del amanecer para tener buen lugar, que los precios había que saberlos de memoria porque los compradores probaban suerte con quien parecía inseguro, que había clientes fijos que había que cuidar y clientes nuevos que había que conquistar, que el tomate y el choclo se vendían solos, pero que la verdura de hoja requería presentarse bien porque se marchitaba rápido y el ojo del comprador era cruel con lo que no brillaba. Azucena escuchaba todo con una atención que ella misma no esperaba tener. Tomaba nota en un cuaderno que encontró entre las cosas de Franco, un cuaderno con tapas de cuero donde él anotaba sus cuentas con una letra pequeña y ordenada que a Azucena le apretaba el pecho cada vez que lo abría, pero que también era el mapa de un negocio que había funcionado durante años y que podía volver a funcionar si ella aprendía a leerlo. Si estás aprendiendo algo con Azucena, deja tu like ahora. Y cuéntanos en los comentarios qué es lo más difícil que tuviste que aprender a hacer sola o solo en la vida. Nos leemos ahí abajo. En el cuaderno de Franco estaba todo. Los nombres de los clientes fijos, con una pequeña anotación al lado de cada uno que describía sus costumbres. Don Isidoro siempre regataba, pero terminaba pagando el precio justo si uno esperaba con calma. La señora de los Montiel compraba en cantidad, pero exigía que todo estuviera sin una mancha. El cocinero del hotel pagaba bien, pero quería entrega temprana los miércoles. Y entre las páginas de cuentas y nombres, intercaladas sin orden aparente, había anotaciones personales que Franco nunca le había mostrado. Una decía que el granizo de marzo había arruinado la mitad de la cosecha de zapallo y que iba a ser un mes difícil. Otra decía que había tenido que pedir prestado para comprar las semillas de temporada, porque el dinero no había alcanzado. Otra, con una letra más apretada que las demás, decía que no quería preocupar a Azucena con los números porque ella ya hacía suficiente en la casa y que iba a resolverlo antes de que ella necesitara saber. Azucena leyó esa última anotación 3 veces, cerró el cuaderno, lo apretó contra el pecho y se quedó así sentada en la cocina hasta que el fogón se apagó solo y el cuarto quedó frío. Franco no le había ocultado las dificultades por mentira ni por orgullo solamente. Se las había ocultado por un amor torpe y equivocado que creía protegerla al mantenerla afuera, sin entender que mantenerla afuera era también mantenerla indefensa. Que el día que él faltara, y ese día siempre llega, ella iba a quedar sin herramientas para enfrentar nada. Azucena sintió la rabia y la compasión mezcladas en el pecho como dos ríos que corren juntos sin llegar a ser uno solo. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Franco había estado equivocado y Franco la había amado. Y ella iba a tener que vivir con las dos verdades juntas, porque la muerte no da la oportunidad de resolver lo que quedó sin resolver. Esa noche durmió con el cuaderno en la mesita de noche, como si la letra de Franco fuera compañía suficiente para la oscuridad.
La primera vez que Azucena fue al mercado sola fue un miércoles de agosto, cuando el frío de la mañana todavía mordía y el camino de tierra estaba endurecido por la helada nocturna. Había practicado con la carreta durante 2 semanas. Don Aurelio la había acompañado varias veces por el camino al pueblo, caminando al lado sin intervenir, a menos que fuera necesario, como maestro que sabe que el momento de soltar es tan importante como el momento de enseñar. Le había dicho que estaba lista. Azucena no estaba segura de creerle, pero tampoco tenía otra opción que intentarlo. Se levantó a las 4 de la mañana, mucho antes de que el cielo mostrara señales de amanecer. Cargó la carreta con lo que el huerto había dado esa semana: tomates que don Aurelio había ayudado a recuperar, choclos de los que habían resembrado, lechugas que Lucía le había enseñado a presentar con las hojas hacia afuera para que se vieran más abundantes, y los últimos zapallos que quedaban de la cosecha de Franco, guardados en el galpón y todavía firmes. Uncir a Pardo y Lucero le llevó más tiempo que cuando don Aurelio estaba mirando. Las manos le temblaban un poco, no de frío sino de nervios, y Pardo lo notó y se inquietó un momento antes de que ella le hablara en voz baja como don Aurelio le había enseñado. El animal se calmó. Azucena también, apenas. Subió al pescante, acomodó la falda, tomó las riendas y salió por el camino oscuro hacia el pueblo. Los 12 kilómetros los hizo en silencio, con los ojos en el camino y las manos atentas a cada movimiento de los animales. El cielo fue aclarando despacio, de negro a azul oscuro a gris rosado, y cuando llegó al pueblo el sol todavía no había salido del todo, pero el mercado ya estaba vivo, con los puestos armándose y las voces de los vendedores mezclándose con el olor a tierra húmeda y fruta madura. Encontró el lugar que había sido de Franco, guiándose por las indicaciones que Lucía le había dado. Era un espacio en la segunda fila, no el mejor pero tampoco el peor, con suficiente luz de la mañana para que la mercadería se viera bien. Armó el puesto con el cuidado que Lucía le había enseñado: los tomates en pirámide, las lechugas con las hojas abiertas, el choclo apilado con las puntas hacia arriba, los zapallos en fila al frente porque eran lo que más pesaba y lo que más llamaba la vista. Después esperó. Los primeros clientes pasaron sin detenerse. Miraban la mercadería, miraban a Azucena, y seguían de largo con esa expresión que tienen las personas cuando algo no coincide con lo que esperaban encontrar. Azucena entendió que buscaban a Franco y encontraban a ella, y que eso requería un momento de ajuste que ella no podía apurar. Vino una señora mayor, se detuvo frente al puesto, apretó un tomate con el pulgar y preguntó cuánto. Azucena dijo el precio que tenía anotado en el cuaderno de Franco. La señora frunció el ceño y ofreció menos. Azucena sintió el impulso de ceder inmediatamente para no perder la venta, pero recordó lo que Lucía le había dicho sobre los compradores que probaban suerte con quien parecía inseguro. Respiró y repitió el precio sin cambiar la expresión. La señora la miró un momento, tomó 4 tomates y pagó lo que Azucena había pedido. Fue la primera venta. No era mucho, pero Azucena sintió que algo pequeño y firme se asentaba en el pecho, como piedra que encuentra su lugar. A media mañana había vendido la mitad de la carga. Algunos clientes preguntaban por Franco, y ella respondía con la verdad que Franco había muerto, que ella era su esposa y que el puesto seguía. Algunos murmuraban algo de condolencia y compraban igual. Otros se alejaban sin comprar, quizás por incomodidad, quizás por desconfianza de la novedad. Azucena los dejaba ir sin perseguirlos. El cocinero del hotel apareció a las 10 con cara de pocos amigos y dijo que esperaba la entrega del miércoles y que no había llegado. Azucena le explicó que había habido un imprevisto con la muerte de Franco, pero que a partir de la semana siguiente, la entrega de los miércoles volvía a estar en pie. El cocinero la miró de arriba a abajo con una expresión que no era amable, dijo que esperaba que así fuera y se fue. Azucena anotó en el cuaderno: entrega miércoles, hotel, temprano. Al mediodía recogió lo que quedaba, que no era mucho. Ató la lona sobre la carreta y emprendió el regreso. El camino de vuelta lo hizo más relajada que el de ida, con el cuerpo todavía cansado, pero con algo distinto adentro, que no sabía nombrar con precisión, pero que se parecía bastante al orgullo. Cuando llegó a la propiedad, don Aurelio estaba sentado en el banco de la entrada, como si hubiera ido a esperarla, o como si simplemente hubiera pasado por ahí
y decidido quedarse. Preguntó cómo había ido sin mirarla, ocupado en revisar el filo de su azadón. Azucena dijo que había vendido casi todo. Don Aurelio asintió con la cabeza. Siguió revisando el azadón. Era su forma de decir que estaba bien. Evaristo Salcedo volvió a los 40 días de su primera visita. Esta vez no llegó a pie, sino en un coche de caballos que se detuvo frente a la propiedad con más ruido del necesario, como si el ruido fuera parte del mensaje. Salcedo bajó con el mismo traje oscuro, la misma cartera de cuero, y esa expresión de hombre que calcula antes de saludar. Azucena lo recibió en el corredor. No lo hizo pasar adentro. Había decidido eso la noche anterior, cuando supo por doña Perpetua que Salcedo había estado preguntando en el pueblo sobre el valor de las tierras de la zona. Salcedo dijo que venía a ver cómo estaban las cosas, que el plazo avanzaba y que quería saber si había alguna posibilidad concreta de pago. Habló con la amabilidad superficial de quien usa la cortesía como instrumento y no como costumbre. Azucena le dijo que el negocio estaba funcionando, que estaba vendiendo en el mercado y que tenía intención de pagar la deuda en cuotas razonables, como lo había hecho Franco al principio. Salcedo sonrió de una manera que no llegaba a los ojos y dijo que las cuotas de Franco habían dejado de llegar y que él no estaba en posición de aceptar otro acuerdo similar, que lo que necesitaba era una garantía concreta, y que la garantía más concreta que veía disponible era la carreta o una porción del terreno, lo que Azucena prefiriera ceder. Azucena sintió la rabia subir caliente desde el estómago, pero la mantuvo quieta adentro. Le dijo a Salcedo que no iba a ceder ni la carreta ni el terreno, que esos eran los medios con los que generaba el dinero para pagar la deuda, y que quitárselos era lo mismo que hacer imposible el pago que él decía querer cobrar. Salcedo la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al desprecio, como hombre que no esperaba encontrar argumento donde esperaba encontrar sumisión. Dijo que entonces iba a tener que buscar la forma legal de ejecutar la deuda, y que eso podía resultar más costoso para ella de lo que calculaba. Azucena le dijo que hiciera lo que considerara necesario, que ella iba a seguir trabajando. Salcedo recogió la cartera, dijo que lo lamentaba, y volvió al coche con esos pasos calculados de hombre que quiere parecer tranquilo, pero que está midiendo su próximo movimiento. Azucena se quedó en el corredor hasta que el coche desapareció por el camino y después entró a la cocina, se sentó y notó que le temblaban las manos. No de miedo exactamente, de adrenalina, de haber dicho lo que había dicho sin que la voz le fallara. Si estás del lado de Azucena, deja tu like ahora y comparte esta historia con alguien que también necesite escucharla. El coraje no siempre hace ruido. A veces es solo no bajar la vista cuando alguien quiere que lo hagas. Esa tarde fue a ver a don Aurelio y le contó lo que había pasado. Don Aurelio escuchó todo sin interrumpir y después se quedó un momento en silencio, mirando el horizonte con esa expresión de hombre que está pensando, pero no tiene prisa para terminar de pensar. Dijo que Salcedo no era del pueblo, que no conocía a nadie ahí, que no tenía forma de saber exactamente cómo estaban las cosas a menos que alguien se las contara. Dijo que si el negocio de Azucena seguía funcionando y ella podía demostrar pagos regulares aunque fueran pequeños, iba a ser difícil para Salcedo convencer a un juez de ejecutar una deuda sobre una viuda que estaba haciendo su parte. Después dijo algo más, en voz más baja, como si hablara más para él que para ella. Dijo que el pueblo no iba a quedarse mirando si Salcedo intentaba llevárselo de Azucena, que Franco había sido buen vecino durante muchos años y que eso contaba para algo. Azucena volvió a su casa con algo más firme en el pecho que cuando había salido. Las semanas siguientes fueron de trabajo sin pausa. Azucena fue al mercado cada miércoles y cada sábado sin faltar. Fue aprendiendo los ritmos del negocio con la atención de quien no puede darse el lujo de equivocarse 2 veces en lo mismo. Aprendió que los miércoles eran para los clientes fijos, los que compraban en cantidad y necesitaban constancia. Los sábados eran para el público general, donde la presentación y el precio hacían la diferencia. Empezó a llevar al mercado no solo lo que el huerto daba, sino también lo que otras familias del vecindario producían y no tenían cómo vender por sí mismas. Doña Perpetua tenía un árbol de damascos que ese año había cargado más de lo que podía consumir.
La familia de don Aurelio tenía queso de cabra que hacían los domingos. Una mujer llamada Clotilde, que vivía sola desde que sus hijos se habían ido a trabajar lejos, tenía dulces caseros que nadie sabía que existían porque ella nunca había tenido cómo llegar al mercado. Azucena los llevaba en la carreta y los vendía junto con sus propias verduras, cobrando una parte pequeña por el servicio. Era poco dinero para ella, pero era algo, y para las otras familias era la diferencia entre que los damascos se pudrieran en el árbol o se convirtieran en monedas. Fue Lucía quien lo dijo primero en voz alta. Una tarde mientras ayudaba a Azucena a descargar la carreta vacía de regreso del mercado. Dijo que Azucena estaba haciendo lo mismo que Franco había hecho durante años, conectar lo que la tierra producía con quien lo necesitaba, solo que ahora lo hacía a su manera, que era distinta a la de Franco, pero que funcionaba igual de bien. Azucena no respondió en el momento. Pero esa noche, antes de dormirse, pensó en lo que Lucía había dicho y encontró que era verdad, y que ser verdad le dolía y la enorgullecía al mismo tiempo, de una manera que no hubiera sabido explicar a nadie, pero que sentía perfectamente clara adentro. El huerto fue recuperándose a un ritmo que don Aurelio llamaba bueno para la época del año. Los canteros resembrados estaban produciendo con regularidad. Azucena había aprendido a leer las plantas con una atención que ella misma no sabía que tenía, notando cuándo una hoja cambiaba de color antes de que el problema se hiciera visible, cuándo la tierra necesitaba que la dejaran descansar y cuándo podía recibir otra siembra. Encontró en el galpón, detrás de una pila de costales, una caja con semillas que Franco guardaba etiquetadas con su letra pequeña. Semillas de variedades que él había ido seleccionando y guardando a lo largo de los años, las mejores de cada cosecha, las que habían aguantado mejor el frío o producido más abundante. Era el conocimiento acumulado de Franco convertido en semilla, guardado en una caja de madera en el fondo del galpón como tesoro que no sabía qué era. Azucena abrió cada sobre con cuidado y leyó las etiquetas una por una. Sintió la garganta apretarse, porque era la letra de Franco, porque era su forma de pensar y de cuidar lo que amaba, y porque de alguna manera extraña y hermosa era también una carta que él le había dejado sin saber que se la estaba dejando. Plantó las semillas siguiendo el orden que él había anotado en el cuaderno, y la tierra respondió como si hubiera estado esperando exactamente eso. Si Azucena te está enseñando algo sobre la fuerza que no sabías que tenías, deja tu like y comparte este cuento. Porque a veces necesitamos ver a alguien más levantarse para recordar que nosotros también podemos. Salcedo volvió por tercera vez un mes después, y esta vez no vino solo. Trajo consigo a un hombre que se presentó como escribano, y que llevaba una cartera llena de papeles con sellos oficiales que desplegó sobre la mesa del corredor como quien pone las cartas boca arriba en una partida que ya cree ganada. Salcedo explicó con esa voz tranquila que era su arma favorita, que había iniciado los trámites legales para ejecutar la deuda, que el escribano estaba ahí para hacer el inventario de los bienes de la propiedad que podrían ser embargados en caso de que el juez fallara a su favor, que esto era un proceso legal, que no era personal, y que si Azucena hubiera aceptado la propuesta de los 2 meses anteriores, se habría ahorrado todo esto. Azucena los miró a los dos en silencio. Después dijo que tenían permiso para hacer el inventario del corredor donde estaban parados y nada más, que el resto de la propiedad era su casa y su lugar de trabajo, y que no iban a entrar sin una orden del juez que ella pudiera leer con sus propios ojos. El escribano miró a Salcedo. Salcedo miró a Azucena con esa expresión de no entender por qué esta mujer no estaba haciendo lo que se supone que debía hacer. Dijo que ella estaba cometiendo un error, que resistirse al proceso legal solo lo complicaba para ella. Azucena dijo que anotara en sus papeles que la deuda estaba siendo pagada, y sacó del bolsillo del delantal un sobre que le extendió a Salcedo. Adentro había dinero. No era la deuda entera, era lejos de ser la deuda entera, pero era real, contado, y representaba semanas de mercado y de trabajo, y de no gastar en nada que no fuera estrictamente necesario. Dijo que eso era el primer pago formal de una deuda que iba a pagar completa, que iba a llevarlo tiempo, pero que iba a pagarlo, y que si Salcedo prefería ir al juez en lugar de aceptar el pago podía hacerlo,
pero que ella también iba a ir al juez y iba a llevar el cuaderno de Franco con todas las anotaciones de cómo se había originado la deuda, cuánto se había pagado ya y bajo qué condiciones. Salcedo tomó el sobre. Lo abrió, contó el dinero con los dedos, volvió a guardarlo. Hubo un silencio largo. Después dijo que iba a consultar con su abogado y que le haría saber su decisión. Recogió los papeles, le indicó al escribano que guardara todo y se fueron por el camino con menos ruido que cuando habían llegado. Azucena cerró la puerta del corredor y se apoyó contra la madera por un momento con los ojos cerrados. El corazón le latía rápido, pero las manos ya no le temblaban. La noticia de lo que había pasado llegó al pueblo antes de que Salcedo llegara a la posada donde se hospedaba. En los pueblos pequeños las paredes tienen oídos y los caminos tienen memoria. Para el día siguiente, toda la comunidad sabía que Azucena había plantado cara al hombre de la ciudad con el sobre de dinero y las palabras justas, y que Salcedo se había ido con menos seguridad de la que había traído. Don Aurelio pasó esa tarde y no dijo nada sobre el asunto, pero trajo 2 plantas de tomate que había germinado en su casa y que dijo que le sobraban. Era su forma de decir que estaba orgulloso sin pronunciar la palabra. Doña Perpetua llegó con empanadas y se quedó a tomar mate. Lucía apareció un rato después y entre las 3 mujeres pasaron la tarde en la cocina de Azucena con una conversación que iba de la huerta a las recetas a los chismes del pueblo y que de vez en cuando se detenía en silencios cómodos que no necesitaban llenarse con nada. Azucena pensó esa noche que hacía mucho tiempo que no pasaba una tarde así. Quizás nunca. Porque cuando Franco vivía, las tardes eran de la casa y de él, y las vecinas venían poco porque no había razón de urgencia. Y resultaba que la urgencia, el dolor, la necesidad, también servían para esto, para abrir puertas que antes estaban cerradas sin que nadie lo hubiera decidido. Los meses siguientes tuvieron una cadencia que Azucena fue aprendiendo a reconocer como suya. El mercado, los miércoles y los sábados, el huerto cada mañana, las cuentas cada domingo a la noche, con el cuaderno de Franco sobre la mesa y el propio al lado, donde ella iba registrando con su propia letra lo que entraba y lo que salía y lo que quedaba para el próximo pago a Salcedo. Los pagos fueron llegando con una regularidad que Azucena convirtió en punto de honor. No eran grandes sumas, pero eran constantes y puntuales, y eso tenía un lenguaje que Salcedo entendía aunque no le gustara. El hombre del traje oscuro fue apareciendo con menos frecuencia y con menos aires de quien viene a resolver algo a su favor, y fue adoptando gradualmente el tono de quien simplemente viene a recoger lo que le corresponde y prefiere que el asunto termine cuanto antes. La carreta de Franco se convirtió en la carreta de Azucena sin que hubiera un momento exacto en que eso ocurriera. Fue pasando de a poco, como tantas cosas que cambian sin que haya una línea clara que separe el antes del después. Un día simplemente era suya, con el mismo pardo y el mismo lucero que habían aceptado sus manos y su voz con la paciencia que les era propia. Aprendió a repararla cuando algo fallaba, con la ayuda del herrero del pueblo, un hombre silencioso llamado Eustaquio, que le enseñó lo básico sin hacerle sentir que estaba haciendo un favor. Le dijo que era mejor aprender a resolver las cosas pequeñas, sola, que depender de que alguien llegara a tiempo cuando la rueda cedía en medio del camino. Azucena anotó eso también en su cuaderno. El puesto en el mercado fue ganando una identidad propia. Los clientes que antes habían sido de Franco se fueron convirtiendo en clientes de Azucena, no porque ella fuera Franco, sino porque era ella, puntual y honesta, y con mercadería que siempre estaba en buen estado. Fueron llegando clientes nuevos también, atraídos por el boca a boca que en los mercados rurales era más efectivo que cualquier otro anuncio. La señora de los Montiel, que exigía perfección y pagaba en consecuencia, empezó a encargar con anticipación. El cocinero del hotel, que había mirado a Azucena con desconfianza el primer día, se convirtió en su mejor cliente de volumen y hasta le preguntó una vez si podía conseguirle hierbas aromáticas que no encontraba en ningún otro puesto. Azucena plantó las hierbas y 2 meses después las tenía frescas para él todos los miércoles. Fue durante ese período que Azucena empezó a notar algo que al principio no supo cómo interpretar. Mujeres que se acercaban al puesto no a comprar, sino a conversar. Mujeres que preguntaban cómo había aprendido a manejar la carreta,
cómo había aprendido a llevar las cuentas, cómo había hecho para no rendirse cuando todo parecía demasiado grande. Azucena respondía con la verdad simple, que no había aprendido sola, que había tenido gente que llegó sin que ella pidiera y que se quedó sin que ella tuviera que rogar, que don Aurelio le había enseñado la tierra y Lucía el mercado, y doña Perpetua le había enseñado que el silencio compartido vale más que el consejo que nadie pidió, que había llovido por dentro durante semanas y que la lluvia no la había matado, sino que al final había ablandado algo que estaba muy duro. Las mujeres la escuchaban con esa atención específica de quien está buscando en la historia de otra persona el permiso para intentar algo en la propia. Si estás escuchando a Azucena y sintiendo que su historia te habla, deja tu like ahora. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil y necesita saber que hay salida, comparte este cuento con esa persona. A veces la historia correcta llega en el momento exacto. El último pago a Salcedo llegó en una mañana de octubre, casi 2 años después de que el hombre había aparecido por primera vez en el corredor de su casa con el documento y la sonrisa que no llegaba a los ojos. Azucena fue ella misma hasta la ciudad a entregarlo. Tomó la carreta sola, los 12 kilómetros al pueblo, y después otros 20 hasta la ciudad, un viaje que habría sido impensable para ella 2 años antes, y que ahora hacía con la concentración tranquila de quien conoce el camino. Encontró a Salcedo en su oficina, una habitación con muebles pesados y una ventana que daba a la calle principal de la ciudad. Le entregó el dinero contado, exacto, sin un centavo de más ni de menos. Salcedo lo contó, asintió, sacó el documento original de la deuda y lo cruzó con 2 líneas de tinta roja antes de firmarlo y devolverlo. Dijo que había que reconocer que había cumplido. Azucena tomó el documento, lo dobló con cuidado, lo guardó adentro de la capa de cuero del cuaderno de Franco, junto al cuaderno mismo. Después miró a Salcedo y le dijo que Franco también habría cumplido, que solo había necesitado más tiempo del que tuvo. Salcedo no respondió nada a eso. Azucena no esperó que lo hiciera. Salió a la calle con el sol de octubre pegando fuerte sobre la ciudad y se quedó parada un momento en la vereda, con el cuaderno de Franco apretado contra el pecho y el documento de la deuda cancelada adentro. Sintió algo que tardó un momento en identificar, porque hacía mucho tiempo que no lo sentía de esa manera tan completa y tan limpia. Era ligereza. El peso que había cargado desde aquella tarde cuando Salcedo había puesto el documento sobre su mesa se había ido, y lo que quedaba en el pecho era un espacio abierto que podía llenarse con lo que ella eligiera. Subió a la carreta, le habló a Pardo y a Lucero con esa voz baja que les gustaba, y emprendió el regreso. Cuando llegó a la propiedad, al atardecer, encontró a casi toda la comunidad reunida en el patio. No había sido convocatoria formal. Doña Perpetua había dicho algo a Lucía. Lucía a don Aurelio a su hijo, y así hasta que la noticia de que Azucena iba a ir a cancelar la deuda ese día había circulado por el vecindario con esa velocidad silenciosa que tienen las noticias que importan de verdad en los lugares pequeños. Habían traído comida, como siempre hacían cuando querían celebrar algo sin que el festejo pareciera más grande que la ocasión. Empanadas, guisos, dulces caseros de Clotilde que ya todo el mundo conocía porque Azucena los vendía en el mercado desde hacía meses. Alguien había encendido un fuego en el centro del patio y alrededor de él estaban las sillas y los bancos de varias casas, reunidos sin pedir permiso. Azucena bajó de la carreta y los miró a todos. Ese grupo de personas que habían llegado cuando ella no podía levantarse de la cama, que habían regado sus plantas sin pedirle permiso, que la habían enseñado y acompañado y esperado con la paciencia que ella no siempre había tenido para sí misma. Don Aurelio estaba al fondo con los brazos cruzados y esa expresión suya de quien ya sabe cómo terminó la historia, pero igual espera que se la cuenten. Doña Perpetua estaba cerca del fuego con una taza en la mano, y los ojos brillantes, que podían ser el reflejo de las llamas o podían ser otra cosa. Lucía vino corriendo desde el fondo del patio y preguntó cómo había ido, con esa impaciencia suya que nunca había aprendido a disimular. Azucena sacó el cuaderno de Franco del bolsillo, lo abrió en la última página donde había pegado el documento cancelado y lo levantó para que todos pudieran ver las 2 líneas rojas de Salcedo cruzando la deuda. El aplauso que siguió fue pequeño porque eran pocas personas, pero era genuino y cálido,
como solo pueden serlo los aplausos de quien estuvo ahí desde el principio y sabe exactamente lo que costó llegar hasta ese punto. Azucena no dijo un discurso porque no era mujer de discursos. Solo dijo que había comida suficiente para todos y que el fuego estaba bueno y que si alguien quería más empanadas de las de Clotilde, que avisara, porque ella también quería más. La risa que siguió fue la mejor que había escuchado en mucho tiempo. Se sentaron alrededor del fuego cuando el sol terminó de caer y el cielo fue oscureciéndose hasta mostrar las primeras estrellas. Hablaron de la cosecha que venía, del precio del tomate que había subido, de los chismes del pueblo, de cosas pequeñas y cercanas que eran el tejido de una vida compartida. Azucena escuchó y habló y se rió en los momentos que había que reírse, y en algún punto de la noche, sin que hubiera un instante preciso en que ocurriera, entendió que había dejado de extrañar la vida que tenía antes, no porque Franco ya no le doliera, que le dolía y le iba a doler siempre, sino porque la vida que tenía ahora era suya de una manera que la anterior no lo había sido. Antes vivía dentro de la vida de Franco, dentro de su horario, sus decisiones, su forma de ordenar el mundo. No porque él la hubiera obligado, sino porque ella había elegido ese lugar sin saber que era una elección. Y cuando Franco se fue, descubrió que afuera de ese mundo había otro mundo enorme para el que no estaba preparada. Pero lo había cruzado igual, torpemente, con miedo, con semanas en las que no pudo levantarse de la cama y plantas que se murieron porque ella no tenía fuerzas para regarlas, con la ayuda de gente que llegó sin ser llamada y se quedó sin pedir nada, con el cuaderno de Franco como mapa y sus propias manos como herramienta, y ahora estaba del otro lado, no en un lugar perfecto ni en una vida sin dificultades, porque la tierra seguía siendo exigente y el mercado seguía teniendo días difíciles, y la carreta seguía necesitando atención y el dinero seguía requiriendo cuidado, pero era su lugar, ganado con su propio esfuerzo, entendido con su propia cabeza, habitado con su propio cuerpo que había aprendido cosas que nunca imaginó que iba a necesitar aprender. Doña Perpetua se acercó en algún momento de la noche y se sentó a su lado sin decir nada, como hacía siempre. Le puso una mano sobre la mano con ese gesto suyo de no necesitar palabras para decir lo que quería decir. Azucena la miró. Doña Perpetua la miró de vuelta. Asintió despacio una vez, como quien da su aprobación a algo que lleva mucho tiempo mirando desarrollarse. Azucena sintió los ojos arder y no hizo nada por evitarlo. Cuando la gente empezó a irse, tarde en la noche, con las brasas del fuego convertidas en rescoldos anaranjados, Azucena se quedó sola en el patio. Recogió los platos y los vasos con calma, apagó lo que quedaba del fuego con tierra y fue hasta el huerto a ver cómo estaban los canteros a la luz de la luna. Las plantas estaban bien. El tomate cargado, el choclo alto, las lechugas extendidas sobre la tierra oscura como abanicos verdes. El huerto olía a tierra húmeda y a hierbas aromáticas que se mezclaban en el aire quieto de la noche. Azucena caminó despacio por entre los canteros, tocando de vez en cuando una hoja o una rama con la punta de los dedos, como hacía don Aurelio cuando revisaba que todo estuviera en orden. Y pensó en Franco. Lo pensó sin el peso aplastante de los primeros meses, con esa forma más suave que tiene el recuerdo cuando el tiempo ha hecho su trabajo sin borrarlo, sino solo volverlo más tratable. Pensó que Franco había amado esa tierra y la había trabajado con dedicación durante años, que había cometido el error de cargar solo lo que debería haber compartido, pero que lo había hecho desde un lugar de amor equivocado y no de maldad, que el cuaderno que ella encontró en el galpón, las semillas guardadas una por una, las anotaciones de cada cliente y cada transacción, era también una forma de amor. Era Franco dejando el mapa para que alguien pudiera seguir, aunque él no había imaginado que ese alguien sería ella. Azucena se detuvo en el centro del huerto. Miró el cielo oscuro lleno de estrellas, que en el campo se veían de una manera que en las ciudades no era posible, y sintió que le hablaba a Franco en silencio, sin mover los labios, de esa forma en que uno le habla a quien ya no está cuando nadie está mirando. Le dijo que había pagado la deuda, que el huerto estaba bien, que Pardo y Lucero estaban bien, que ella estaba bien, no perfecta, no sin cicatrices, sino bien de verdad, y le dijo que lo perdonaba. No porque lo que había hecho estuviera bien, sino porque guardarlo sin perdonar era cargar un peso que ya no le servía para nada,
y que ella necesitaba las manos libres para todo lo que todavía tenía que hacer. El viento movió las hojas del huerto con un sonido suave que podía ser cualquier cosa y que Azucena eligió que fuera una respuesta. Volvió a la casa, cerró la puerta, se lavó las manos y se fue a dormir. Durmió de corrido hasta el amanecer, algo que hacía meses que no le pasaba. En los meses que siguieron, algo fue cambiando en la propiedad sin que Azucena lo hubiera planificado. Las mujeres que se acercaban al puesto del mercado a preguntarle cómo había hecho las cosas empezaron a llegar también a la propiedad. A veces solas, a veces de a dos. Mujeres con preguntas concretas sobre cómo llevar una cuenta, cómo hablar con un proveedor, cómo aprender a manejar una carreta, cómo entender cuándo una planta necesitaba agua. Mujeres que estaban en situaciones distintas a la de Azucena, pero que tenían en común haber llegado a un punto donde necesitaban aprender algo que nadie les había enseñado, porque no se suponía que lo fueran a necesitar. Azucena las recibía y respondía lo que sabía. Cuando no sabía, decía que no sabía y sugería a quién preguntarle. Cuando podía mostrarlo mejor que explicarlo, lo mostraba. A veces terminaban en el huerto juntas, con las manos en la tierra, aprendiendo de la misma manera que ella había aprendido, haciendo y mirando y volviendo a hacer hasta que salía. Hasta Lucía empezó a venir más seguido y se convirtió en algo parecido a una socia informal, ayudando en el mercado los días de mayor carga a cambio de aprender lo del negocio, porque Lucía quería tener el propio algún día y entendía que aprender al lado de alguien que lo estaba haciendo valía más que cualquier otra enseñanza. La propiedad fue ganando una vida que no se medía solo en cosechas y ventas, sino también en presencia humana, en voces de mujeres que llegaban con preguntas y se iban con algo que no habían traído consigo. Don Aurelio lo vio una tarde desde el camino, el patio lleno de gente, Azucena explicando algo con las manos mientras tres mujeres escuchaban con atención. Se detuvo un momento, miró y siguió caminando con esa expresión suya que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía bastante. Doña Perpetua dijo una tarde, mientras tomaban mate en el corredor, que Franco habría estado contento de ver eso, que él siempre había sido hombre de comunidad, de hacer las cosas con los demás, y que lo que Azucena estaba construyendo tenía ese mismo espíritu aunque se viera diferente por fuera. Azucena pensó en eso un momento y dijo que quizás sí, que quizás había heredado eso de él sin saberlo, o que quizás siempre había estado en ella y solo había necesitado el espacio para salir. Doña Perpetua asintió y siguió tomando su mate. Era una tarde de otoño, con el sol bajo y dorado que hacía brillar el huerto de una manera que Azucena siempre iba a encontrar hermosa. Las plantas proyectaban sombras largas sobre la tierra y el aire olía a tierra húmeda y a las hierbas que crecían cerca de la entrada. Azucena estaba sentada en el corredor con el cuaderno de Franco sobre las rodillas, no leyéndolo, sino teniéndolo ahí, como compañía. Lo abría de vez en cuando y agregaba algo al final, en las páginas que él había dejado en blanco, con su propia letra que era distinta a la de Franco, pero que en ese cuaderno convivían bien. Anotaba lo que aprendía, lo que había funcionado y lo que no, los nombres de los clientes nuevos, las semillas que había plantado y cuándo, los precios del mercado y cómo habían cambiado, las cosas que don Aurelio le había enseñado y que quería recordar con exactitud. Era su forma de seguir la conversación que Franco había empezado sin saber que lo era, su forma de decirle que el cuaderno seguía vivo, que la tierra seguía viva, que el trabajo seguía vivo, y en alguna página del medio, entre una anotación de cosecha y una lista de clientes, Azucena había escrito con letra más grande que el resto, una frase que no era de Franco, sino de ella. Decía que la fuerza no es no caerse, es caerse, quedarse en el piso el tiempo que el cuerpo necesite y levantarse igual cuando el cuerpo esté listo. Aunque tarde, aunque cueste, aunque uno no sepa todavía a dónde va cuando se levanta. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la silla y salió al huerto a revisar los canteros antes de que oscureciera del todo. La tierra estaba bien. Azucena también. Azucena no empezó su historia queriendo ser fuerte. Empezó queriéndolo a él, y eso también es válido. Amar a alguien de esa manera, construir la vida alrededor de una persona, confiar en que ese mundo compartido va a durar, no es ingenuidad ni debilidad. Es una forma legítima y hermosa de vivir,
Franco era un buen hombre, de los que llegan con dulce de miel sin que nadie se lo pida, de los que arreglan las cosas en silencio, de los que aman sin hacer ruido. El mundo necesita más hombres así, y si tuviste o tienes uno así al lado, eso es un regalo que merece ser reconocido. Pero esta historia nos enseña algo que va más allá del amor que sentimos por los otros. Nos enseña que dentro de cada una de ustedes hay una mujer que nunca tuvo la oportunidad de conocerse completamente. Una mujer que sabe más de lo que cree, que aguanta más de lo que imagina, que puede aprender lo que necesite aprender, aunque llegue tarde, aunque llegue con miedo, aunque llegue con las manos temblando y las plantas ya casi muertas. Nunca es tarde para aprender a uncir una carreta. Nunca es tarde para entender los números de un negocio. Nunca es tarde para poner las manos en la tierra y descubrir que la tierra responde. Nunca es tarde para decirle a alguien que quiere quitarte lo tuyo que no, con voz firme y sin que la voz te falle. Azucena no se convirtió en otra persona. Se convirtió en ella misma, completa, por primera vez, y eso no le quitó nada a lo que había sido con Franco. No borró los 20 años de una vida que fue buena y real y querida. La independencia no es la negación del amor, es lo que queda cuando el amor se va y uno todavía tiene que seguir existiendo. Es la red que sostiene cuando el piso desaparece. Es lo que permite elegir quedarse al lado de alguien, no porque no haya otra opción, sino porque es donde se quiere estar. Y aquí viene algo que quiero decirles con todo el respeto y con toda la honestidad que esta historia merece. No esperen a necesitarlo para aprender. Azucena aprendió a llevar las cuentas cuando ya no había dinero. Aprendió a manejar la carreta cuando ya no había quien la manejara. Aprendió a hablar con los clientes cuando ya no había otra opción. Y lo hizo bien. Pero lo hizo con el peso del luto encima, con la deuda respirándole en la nuca, con las plantas muriendo afuera, mientras ella no encontraba fuerzas para levantarse. Lo aprendió en el peor momento posible, porque era el único momento que tenía. Ustedes tienen la oportunidad de aprender en otro momento. En este momento, cuando todavía hay calma, cuando todavía hay tiempo, cuando aprender no es urgencia sino elección. Saber manejar el dinero de su casa no es desconfiar de su pareja, es respetarse a sí mismas. Conocer las cuentas, entender de dónde viene y a dónde va lo que entra, saber qué papeles existen y dónde están guardados, no es prepararse para lo peor. Es prepararse para la vida que es impredecible para todas, sin excepción. Tener un oficio, una habilidad, algo que sea suyo y que nadie pueda quitarles porque vive en sus manos y en su cabeza, no es amenazar el hogar que construyeron, es fortalecerlo. Es llegar a él cada día no porque no haya a dónde ir, sino porque es donde eligen estar. La independencia no es frialdad, no es no necesitar a nadie, es saber que pueden, aunque no tengan que hacerlo solas. Es la diferencia entre quedarse porque se quiere y quedarse porque no hay otra opción. Y esa diferencia, aunque por fuera no se vea, por dentro lo cambia todo. Si hoy están en su propio piso, como estuvo Azucena sin poder levantarse, sin saber por dónde empezar, sin entender cómo algo tan grande puede caer sobre una persona sola, quiero que sepan que eso no dice nada malo sobre ustedes. Dice que amaron, dice que confiaron, dice que son humanas y que van a seguir siéndolo cuando se levanten, porque se van a levantar. No hoy si hoy no pueden, no mañana si mañana tampoco, pero se van a levantar, como Azucena, como tantas mujeres antes que ella cuyas historias no quedaron escritas en ningún cuaderno, pero que igual sostuvieron el mundo con las manos, con cariño, cuentos de viuda. Si conoces a alguien que está en su propio piso ahora mismo, comparte este cuento con esa persona, porque a veces la historia correcta llega exactamente cuando más se necesita. Y si la historia de Azucena te tocó, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos cuentos.